En este episodio, un coche rompe la barrera de seguridad y pende peligrosamente al borde de un acantilado. Uno de los ocupantes cae al mar y es devorado por una manada de 14 tiburones hambrientos. Pocos instantes después, el coche se precipita al abismo. ¿Correrán el mismo cruel destino los demás ocupantes? Por favor, no olvides darle like y suscribirte. Esta es una de las historias de ataques de tiburones más aterradoras y sorprendentes que jamás escucharéis. Bienvenidos a Bestias Asesinas. Era 1967 en Sydney, Australia. Un grupo de amigos, compuesto por 3 adultos y un niño, emprendió el viaje. Conversaban animadamente mientras subían al coche y se dirigían a lo largo de la costa australiana. Su ruta los llevó a través del pintoresco suburbio oriental de Sydney, Dover Heights, que bordea los acantilados. Sin embargo, ese día en particular, la visibilidad era limitada. Una neblina otoñal emergía del mar, envolviendo la costa y la ciudad en un manto blanco. A medida que el coche avanzaba, el niño en el asiento trasero comenzó a inquietarse. Había dejado caer algo al suelo y no podía recuperarlo. En un intento de calmar al niño, el conductor se estiró hacia atrás para encontrar el juguete. Por un breve momento, apartó los ojos del camino, un momento que tuvo consecuencias catastróficas. Subestimó su velocidad en la próxima curva y se desvió al carril contrario. Pisó el freno con fuerza, pero ya era demasiado tarde. El coche atravesó la barrera de seguridad. Los ocupantes gritaron mientras el coche volaba por los aires durante unos segundos antes de precipitarse por el acantilado, pero no cayó directamente al mar. Quedó atrapado en unas rocas que sobresalían del borde del acantilado. Estas rocas mantuvieron el coche en una posición vertical aterradora. La brusca parada sobre las rocas lanzó a todos los ocupantes hacia adelante. La pasajera salió despedida con tal fuerza que rompió el parabrisas y se precipitó a las aguas 30 metros más abajo. Solo unos segundos más tarde, golpeó la fría y dura superficie del océano. Inmóvil, flotó en el agua. Al cabo de unos instantes, unas figuras sombrías se precipitaron directamente hacia la mujer en el agua. Venían de todas partes, atraídas por el fuerte chapoteo, atraídas por el olor a sangre. La mujer fue atacada en un frenético asalto. Testigos presenciales declararon haber visto 14 tiburones retozando en el agua mientras el coche pendía peligrosamente del acantilado. Si la pasajera no había muerto ya en el impacto, fue despedazada en segundos por los tiburones que se encontraban debajo. El conductor podía ver la acción en el agua. Vio cómo el océano se agitaba y enrojecía mientras la mujer desaparecía de su vista. Gritó y trató de mirar hacia atrás para ver si los que iban en la parte trasera del coche seguían vivos. El cinturón de seguridad le cortó el pecho. No podía soltar el cinturón, estaba atrapado. El cinturón lo mantenía firmemente sujeto, pero necesitaba un poco de espacio para poder moverse. Escuchaba cómo el coche crujía y gemía bajo la tensión. Cada vez que intentaba moverse, incluso ligeramente, el coche oscilaba peligrosamente. Estaba colgando por un hilo. Al mirar por encima del hombro, vio que el niño y el otro pasajero no se movían. Desesperadamente trató de alcanzarlos y despertarlos, pero no hubo respuesta. Estaba perdido en cuanto a qué hacer. Incluso si lograba salir del vehículo, aún se encontraba en un acantilado empinado a 30 metros sobre el mar. La gente se apresuraba hacia el borde del acantilado mientras el coche pendía precariamente. Se alertó a los servicios de emergencia. El conductor había sufrido graves lesiones en el choque contra el volante. Su visión estaba borrosa y la sangre brotaba de una herida en su cabeza. Podía sentir su pulso palpitante. El martilleo de su corazón resonaba en sus oídos. El terror lo envolvía mientras esperaba un milagro. Sin embargo, después de 30 minutos en el borde del acantilado, las rocas cedieron. El coche y su conductor fueron arrastrados al vacío. El vehículo cayó en picado y se estrelló contra las aguas de abajo. Flotó por unos minutos. El hombre sintió como el agua comenzaba a inundar el interior. Desesperadamente tiró del cinturón, pero no cedía. A medida que el agua subía, el pánico se apoderaba de él. Podía sentir cómo el agua se deslizaba por sus pies y subía hasta su regazo. Estaba sentado con el agua hasta la cintura. Algo pasó rozándolo justo fuera de la ventana.
Una aleta de color gris oscuro cortaba el agua. Luego, otra. Y una más. El hombre estaba rodeado. Los tiburones habían adquirido un gusto por la carne humana. Y querían más. Con desesperación, tiró del cinturón de seguridad. Finalmente, logró aflojarlo y liberarse. El coche ya estaba sumergido hasta la mitad. La única salida era sumergirse y nadar a través del parabrisas destrozado. Pero sabía lo que acechaba allí abajo. Esa idea lo aterraba. Era consciente de que probablemente sería devorado en cuanto saliera del coche. Escuchó chapoteos y burbujeo alrededor. Rápidamente miró a su alrededor. Los tiburones intentaban entrar por las ventanas traseras rotas. Querían llegar a los 2 pasajeros en los asientos traseros. Tenía que salir de allí, y rápido. Tomó una profunda bocanada de aire cerca del techo del coche y se sumergió. Las siluetas borrosas de los tiburones se hicieron visibles mientras nadaban cerca del parabrisas abierto. Observó cómo se movían de un lado a otro, rodeando el vehículo en busca de una entrada. Cuando no vio ningún tiburón directamente frente a él, aprovechó ese instante. Se impulsó con los pies desde el asiento del conductor y nadó a través del parabrisas destrozado. La sangre de la herida abierta en su cabeza se vertió en el agua. El olor atrajo a los tiburones. Captaron el olor de la víctima herida. Cuando salió a la superficie, arañó el techo del coche, que apenas sobresalía del agua. Estaba mojado y resbaladizo, pero se aferró y se subió con dificultad a la superficie de acero. Permaneció allí un momento, jadeando. La sangre le goteaba en los ojos. Se la limpió y miró hacia la orilla. Parecía estar al alcance de la mano. A su alrededor, las aletas dorsales rompían la superficie del agua. Los tiburones se estaban alimentando como locos. Ya habían entrado en el coche y llegado a los asientos traseros. Mientras el coche se balanceaba y las aletas de los tiburones aleteaban salvajemente, el hombre supo que tenía que escapar. En unos segundos, el coche estaría en el fondo del puerto y él sería devorado. Con todo el valor que pudo reunir, saltó desde el techo del coche hacia la orilla. Estaba a pocos metros, sabía que los tiburones le perseguirían enseguida. Salió disparado por el agua, dando patadas con las piernas y arrastrándose frenéticamente por el agua con los brazos, cada vez más cerca de la orilla. Le pareció una eternidad. Sentía que los pulmones le iban a estallar. Convencido de que sería atacado, estaba seguro de sentir de repente la mordida aguda de un tiburón atrapándolo y sacudiéndolo brevemente. Pero, como si fuera un milagro, alcanzó la orilla. Se aferró a las rocas y luchó por llegar a tierra firme. Al hacerlo, observó justo a tiempo cómo el coche desaparecía bajo el agua. El remolino y el burbujeo del agua fue lo único que quedó después de que se tragó al vehículo. Los movimientos frenéticos y las salpicaduras de los tiburones continuaron durante un tiempo, siguiendo al auto en su descenso. Cuando los servicios de emergencia llegaron al hombre, fue trasladado al hospital. Sufrió graves heridas en la cabeza y el cuello y fue tratado también por el shock que había experimentado. Afortunadamente, se recuperó por completo. Ese día perdió a sus amigos en un suceso trágico y aterrador que lo marcaría por el resto de su vida. A lo largo de las décadas, ha habido numerosos ataques de tiburones reportados en el puerto de Sídney y en las playas circundantes. La especie exacta de tiburón nunca fue identificada y permanece desconocida, aunque biólogos marinos sospechan que podría tratarse del tiburón toro, ya que ocasionalmente cazan en grupos. Lo que no debemos olvidar es que, cuando entramos en el agua, estamos en su territorio, no en el nuestro. Y cada momento podría significar nuestro inesperado final.